Buenas, en este vídeo vamos a explicar el plano inclinado y para eso vamos a recordar las funciones trigonométricas con las que habíamos estado trabajando. Vale, entonces vamos a trazar los ejes de la circunferencia y vamos a calcular el radio, ¿vale? Aquí llegamos a un punto y este punto tiene unas coordenadas, ¿verdad? Pues vamos a trazarlas. Esta coordenada llega hasta aquí y esta coordenada llega hasta aquí. De momento, con la que nos vamos a quedar va a ser con esta de aquí, ¿vale? De tal forma que nosotros vamos a tener un ángulo al que vamos a llamar alfa. Y recordamos que las funciones trigonométricas con las que trabajamos son el seno y el coseno, pero vamos a recordar también la tangente. Así que tendremos seno, ¿vale? Seno de alfa, coseno, que será cos alfa. ¿Y qué significaba esto? Bueno, pues tenemos el ángulo aquí y podemos definir el seno como el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa, ¿vale? Porque si nos damos cuenta aquí, nosotros lo que tenemos, ¿qué es? Un triángulo rectángulo, ¿verdad? La parte del radio, porque que no se nos olvide que esto es el radio, que es la longitud del centro de la circunferencia hasta un punto de ella, ¿verdad? Así que podemos decir que tenemos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el radio, ¿vale? Así que vamos. Y podemos decir que el seno de alfa será el cateto opuesto al ángulo, o sea, cateto opuesto partido de la hipotenusa. ¿Vale? ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo? Pues el cateto opuesto al ángulo será la rayita que tenemos dibujada de naranja, ¿verdad? Así que no será otra cosa que lo que mide I. Así que podemos decir aquí que el seno de alfa es I partido de R, ¿verdad? Lo mismo pasa con el coseno, que podemos definir el coseno de alfa como el cociente entre el cateto adjunto al ángulo, o sea, cateto adyacente, partido nuevamente por la hipotenusa. Así que fijaros, el cateto adyacente, ¿cuál es? Pues será lo que mide la X, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver, tenemos el cateto opuesto, que será este trocito, ¿verdad? Que es lo mismo que mide eso, y el cateto adyacente, que será este trozo de aquí, o sea que esto será el valor absoluto de X, ¿no? Así que podemos decir que esto es X partido de el radio, que sería la hipotenusa, ¿vale? Y vamos a recordar la última función trigonométrica con la que posiblemente trabajaremos, que es la tangente, a la cual vamos a llamar tangente de alfa. Y la tangente de alfa es cateto opuesto partido de cateto adyacente al ángulo. Así que fijaros, ¿quién hacía de cateto opuesto? La Y, ¿verdad? ¿Quién hacía de cateto adyacente? La X. Así que puedo decir aquí que tangente de alfa es Y partido de X. ¿Vale? Y sabiendo esto, voy a poder descomponer las fuerzas que componen un plano inclinado. Así que vamos a dibujarlo para entenderlo mejor, ¿vale? Venimos aquí y nos dicen, pues tenemos un plano inclinado, ¿verdad? Cuyo ángulo es alfa. Y yo ahora tengo aquí un objeto,
¿vale? Que está subiendo o bajando por ese plano inclinado, ¿vale? De momento yo lo voy a tener ahí estático. Voy a quitar de aquí el alfa y lo voy a poner aquí dentro para que no nos quite mucho espacio, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a empezar a analizar las fuerzas que aparecen en este plano inclinado, ¿sí? Venga, vamos allá. Fuerzas que conozco. Bueno, pues la fuerza que yo conozco no es otra que el peso, ¿verdad? Que va del centro del objeto, ¿a dónde? Hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Así que puedo decir que esta de aquí es P. ¿Vale? Luego conozco la fuerza normal, que la fuerza normal es aquella fuerza que es perpendicular a la superficie de contacto del objeto, ¿verdad? Así que a esta la puedo llamar fuerza normal. Vamos a ir poniendo por aquí si queréis. N es la fuerza normal. P es el peso y además del peso voy a poner aquí la fórmula porque como ya me la sé, pues la pongo. Masa por gravedad. ¿Qué más? ¿Qué más me puedo encontrar? Bueno, pues imaginaros que el objeto va hacia arriba, ¿vale? Pues como el objeto va hacia arriba, yo tengo una fuerza, ¿sí? Que la voy a llamar sin más F. ¿Vale? Así que F es la fuerza que puede ser, por ejemplo, pues imaginaros, si es un vehículo, pues la fuerza del motor. ¿Vale? ¿Y cómo se definen las fuerzas normalmente? Pues masa por aceleración, pero de momento nosotros vamos a dejar las fuerzas así. Y voy a mirar una más. Hay una fuerza que ejerce la superficie de contacto con el objeto, ¿verdad? Este color no se ve muy bien. La superficie de contacto con el objeto. Vale, perfecto. Y esa se llama fuerza de rozamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la que se opone al movimiento. Entonces, fijaros, si yo estoy yendo hacia arriba, la fuerza de rozamiento me irá frenando, con lo cual su sentido es hacia abajo. Y voy a decir que Fr se denomina fuerza de rozamiento. Y como también conocemos su formulita, yo casi que la voy a poner aquí. Fr es igual a mu por la normal. Y que no se nos olvide que este mu de aquí es el coeficiente de rozamiento. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, pues fijaros, tenemos que hacer un sumatorio de las fuerzas, ¿vale? Para ver cómo quedaría la fuerza resultante. Y para ello tenemos que mirar todas las fuerzas verticales y todas las fuerzas horizontales. Pero tenemos un problema. Y es que el peso no está ni en la vertical ni en la horizontal. Así que yo lo que voy a hacer va a ser dibujarme unos ejes, ¿vale? Voy a hacer unos ejes aquí, el eje X y el eje Y. Y fijaros qué sorpresa, ¿vale? Y voy a repasar estas fuerzas para que se vean un poquito más porque obviamente son súper importantes para entender el ejercicio. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a descomponer las fuerzas. ¿Vale? ¿Y cómo se descomponen estas fuerzas? Pues ya sabemos que igual que podemos tener una fuerza resultante de dos fuerzas que se encuentran en los ejes, podemos coger y decir, vale, pues este peso yo lo lanzo hacia uno de los ejes y aquí me quedaría una de las fuerzas, ¿vale? A la cual voy a llamar PI porque está en el eje Y y aquí en este lado yo tiro hacia arriba, y casualmente me sale otra fuerza a la que voy a llamar PX, ¿vale? ¿Por qué PX? Pues porque está en el eje X. Y ahora voy a ver qué pasa con estas fuerzas, ¿vale? Fijaros, yo me pongo a mirar y yo ahora mismo no sería capaz de calcular ni PX ni PI, ¿verdad? Yo vengo aquí, digo PX y PI. No lo sé. Pero voy a hacer una cosa. Voy a sacar
esa PX y esa PY, ¿vale? De este dibujo. Y lo voy a poner un poquito más recto, ¿vale? Así que me vengo aquí y digo, fijaros, yo me lo voy a poner en un plano más rectito porque lo voy a entender mucho mejor, ¿verdad? Y vengo aquí y digo, vale, pues ahora voy a calcular mi fuercita resultante. Qué casualidades de la vida, no va a ser otra más que el peso que tengo ahí, ¿vale? Pero que hemos hecho girarlo, ¿vale? Para entenderlo bien. Vale, pues yo empiezo a mirar y digo, bueno, pues resulta que esta alfa, ¿vale? Es un ángulo. Y ese ángulo, yo casualmente, si miro, lo tengo igual aquí arriba, ¿verdad? Este ángulo de aquí va a ser exactamente igual a este angulito que yo tengo aquí, ¿vale? Si nos fijamos es como si tuviéramos un pequeño plano inclinado, así que esto va a ser alfa. Pues muy bien, ¿qué sucede con esto? Que yo ya puedo calcular porque me sé P, ¿vale? Y ahora sé que aquí tengo alfa. Así que este lado que yo tengo aquí y al cual yo he llamado PX, ¿vale? ¿Puedo decir que es el cateto opuesto al ángulo? Sí, ¿verdad? Y cuando yo tengo el cateto opuesto, ¿a qué me estoy refiriendo? Al seno, ¿no? Así que puedo decir que PX es igual a P por el seno de alfa. Sí, ¿verdad? Pero ¿y qué me está pasando además? ¿Vale? Me está pasando otra cosa. Y es que yo aquí tengo un cateto adyacente, ¿vale? Este valor de aquí es igual a este valor de aquí y el valor de abajo es igual a este valor de arriba. Y casualmente yo ahí tengo un cateto adyacente. Así que, ¿qué puedo decir? Pues muy fácil, ¿verdad? El cateto adyacente no es otra cosa que el coseno. Así que puedo decir que PI es igual al coseno de alfa. Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué puedo hacer eso? Fijaros, me voy a la página anterior. Y yo tenía seno de alfa igual a I partido de R, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular la I, tendré que decir que la I es R por el seno de alfa. Lo único que estoy haciendo es esa R pasarla al otro lado. Aquí directamente lo he puesto así, ¿vale? Pero para que os hagáis la idea, esto es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Mirar cuál es el equivalente de ese ángulo alfa dentro de nuestro dibujito. ¿Que nos liamos porque es un plano inclinado? Pues hacemos como acabo de hacer yo ahora. Sacamos esas fuerzas, las ponemos un poquito más rectitas y ya lo tendríamos todo, ¿vale? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es ver qué fuerzas hay en un eje, ¿vale? Y qué fuerzas hay en el otro.